funcionalidad del esfínter esofágico inferior y obviamente pueden provocar erge, ¿no? Lo que les decía, los estimulantes beta y los bloqueadores alfa, como la fenoxibenzamina, la fentolamina, el carvedilol, van a disminuir el tono del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Vamos a hablar de los compuestos nicotínicos, el curarel, la succinilcolina, la alfa-bungarotoxina, ¿sí? Y los anticolinérgicos, como la atropina, escopolamina, disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior. Es decir, aquel paciente que esté tomando en forma crónica estos medicamentos, eventualmente puede predisponer alergia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las influencias hormonales sobre el esfínter esofágico inferior? La gastrina mantiene normal la presión del esfínter esofágico inferior, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Todos los factores que afecten la secreción de gastrina afectan el tono del esfínter esofágico inferior. Eso hay que tomarlo en cuenta. La glicina, que es un aminoácido, ¿sí? Algunos pacientes toman glicina, es un potente aminoácido liberador de gastrina. Es decir, esto va a favorecer el tono del esfínter esofágico inferior y previene contra el reflujo, ¿no? La secretina es un inhibidor selectivo y específico del aumento de la presión producido por la gastrina, debido a un mecanismo de acción competitivo. Y miren esto, ¿qué pasa si nosotros comemos demasiado grasa, demasiado alimento graso, ¿sí? ¿Qué hormona liberamos, muchachos? ¿Quién se acuerda cuando comemos alimento? ¿Qué hormona liberamos en la segunda porción del duodeno por las células tipo 1? ¿Qué hormona liberamos? La colecistoquinina, ¿no es cierto? Y esta colecistoquinina y el glucógeno, ¿qué acción tienen sobre el esfínter esofágico inferior? Inhiben la acción de la gastrina exógena sobre el esfínter, entonces disminuyen la presión del esfínter. Es por eso que la gente que come mucha grasa puede tener predisposición a tener reflujo. ¿Estamos de acuerdo? Eso nos dice este hecho, ¿no? Las prostaglandinas aumentan o disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior. Por ejemplo, la prostaglandina E1, E2 y E3 la disminuyen y la F2 alfa la aumenta. Eso habrá que tomar en cuenta, ¿sí? La hipoglucemia inducida por insulina, ¿sí? Disminuye la presión porque aumenta el ácido clorhídrico, ¿sí? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Y la hipoglucemia insulínica en pacientes con vagotomía y antectomía no produce efectos sobre el esfínter por ausencia de gastrina. Lo que les decía, todo esto, ¿no? Todo lo que comemos muchas veces, miren, todo con grasa, ¿no? La comida chatarra disminuye la presión del esfínter esofágico inferior debido a la secreción de la hormona colecistoquinina, ¿no? Las proteínas, ¿qué efecto tendrá el comer bastante proteína? Por ejemplo, bastante carne, bastante pescado, huevos, ¿no es cierto? Son beneficiosos contra la alergia porque aumentan la presión en forma sostenida y equilibrada del esfínter esofágico inferior hasta por casi 1 hora y media. Entonces son beneficiosas, ¿no? Y habitualmente al paciente con alergia le damos un gastrocinético, un medicamento que va a estimular el peristaltismo. Habitualmente usamos la metoclopramida. Este medicamento es muy utilizado para el tratamiento del reflujo, porque aumenta el tono del esfínter esofágico inferior y relaja el esfínter pilórico. Entonces va muy bien en los pacientes con alergia, ¿no? Las xantinas, y miren, esto es una tortura, ¿no? Para algunas personas, porque, por ejemplo, no pueden comer chocolates, ¿sí? Ustedes saben, a todos nos gusta chocolates, ¿no? Y también café. Las xantinas, como el café, el té, o sea, el compuesto del té es la teofilina, ¿no? Y las teobrominas que están en el chocolate inhiben la presión del esfínter esofágico inferior, es decir, aquel paciente que tiene alergia no puede consumir estos alimentos. Grave, ¿no? La nicotina, es decir, el hábito de fumar, bloquea el control colinérgico y disminuye la presión del esfínter esofágico inferior. Los estrógenos y la progesterona, ¿en qué personas producen estrógenos y progesterona, muchachos? ¿Qué personas producen estrógenos y progesterona? ¿Qué personas? Las embarazadas, ¿sí? Las embarazadas disminuyen la acción del esfínter esofágico inferior. Por eso ustedes, no sé si alguna de ustedes se ha embarazado alguna vez o tiene hijos, ¿sí? O les han visto a sus mamás. Algunas mujeres, todo el embarazo están con reflujo. ¿Por qué? Porque producen el estrógeno y la progesterona y estas hormonas disminuyen la acción del esfínter esofágico inferior y predisponen al reflujo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar, ya hemos hablado de todas las características del esfínter. Ahora vamos a hablar del control del esfínter esofágico debido a su localización intraabdominal, ¿sí?
de que para que el esfínter funcione normalmente, para que se cierre normalmente, debe estar dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? Para que tenga una presión normal entre 10 a 45 milímetros de mercurio. Pero ¿qué pasa en las personas que tienen una hernia hiatal, en las personas que se les altera la anatomía y el esófago distal está ascendido dentro del tórax? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Obviamente pierden este hecho, pierden la localización intraabdominal del esfínter esofágico inferior. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Un esfínter hipotónico, ¿sí? Que está dentro del tórax y predispone fácilmente a la enfermedad de reflujo gastroesofágico porque ese esfínter se vuelve hipotónico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por la localización distal, el esfínter está sometido a los influjos de la presión intraabdominal, ¿no? Eso nos dice este hecho. Vamos a hablar de la membrana frenoesofágica, ¿sí? Normalmente se dice que esta membrana, ¿sí? En cada deglución que realizamos, ¿sí? El esófago distal, es decir, el esófago intraabdominal, asciende dentro del tórax en cada deglución. Pero ¿qué elemento anatómico nosotros tenemos, muchachos, que devuelve esa anatomía a su situación normal? La membrana frenoesofágica. Pero ¿qué pasa en las personas mayores, en los ancianos? Esta membrana ya ha trabajado toda la vida de la persona, entonces esta membrana es laxa, ya no cumple con esa funcionalidad y obviamente el paciente está predispuesto a tener hernia hiatal y enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no es cierto? Vamos a hablar del aclaramiento o vacío esofágico, ¿sí? Entonces, se denomina así a la capacidad que tiene el esófago de vaciar el material que ha refluido del estómago hacia el esófago. Obviamente, sirve para devolver el material refluido hacia el estómago. ¿Cómo está formado, hemos dicho, el aclaramiento barrido? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son los 3 elementos que forman el aclaramiento barrido? La motilidad esofágica, la salivación y el efecto de la fuerza de gravedad. Muy bien, la motilidad, la salivación y el efecto. Estos 3 mecanismos deben conservarse, ¿sí? La motilidad es muy importante para prevenir los efectos del reflujo. Si el paciente tiene reflujo, pero tiene una buena motilidad esofágica, el paciente va a devolver rápidamente el material refluido del esófago hacia el estómago. Si la motilidad está alterada, que ocurre en los pacientes con esofagitis crónica, obviamente va a haber mayor tiempo de contacto del material refluido del estómago hacia el esófago y mayor daño. La salivación, si el paciente, hay pacientes que tienen una enfermedad que se llama la serostomía, es decir, no producen adecuada cantidad de saliva, ¿sí? Que se ve en un síndrome que se llama el síndrome de Sjögren, ¿sí? Estas personas, obviamente, ¿cuál es uno de los elementos principales de la saliva? ¿Quién se acuerda? Hablando de su composición. ¿Qué elemento tiene la saliva que neutraliza el exceso de hiperacidez? Bicarbonato. Entonces, la salivación es muy importante para evitar los efectos del material refluido, ¿no es cierto? Nos protege contra el reflujo. Y la gravedad es muy importante. Es por eso que las personas, por ejemplo, que tienen ERG, no pueden dormir en decúbito dorsal, ¿sí? Deben dormir en semifowler para mantener el efecto de la fuerza de gravedad y evitar que tengan demasiado reflujo. Eso quiere decir. Y el aclaramiento barrido, existen 2 tipos de aclaramiento barrido esofágico, de volumen y de ácido residual. El de volumen dado por la peristalsis, por el peristaltismo y la gravedad, y el aclaramiento de ácido residual está dado por la salivación, que mejora el peristaltismo y obviamente va a neutralizar el ácido. ¿Por qué compuesto? ¿Qué compuesto tienen, hemos dicho? Aquí está el bicarbonato, que depura el ácido del esófago, ¿no? Todo esto ya lo hemos comentado. Vámonos a hablar de la porción de esófago intraabdominal. Entonces hemos dicho que es muy importante, ¿sí?, de que se mantenga la porción de esófago intraabdominal, porque si está en su posición normal, el esfínter se cierra adecuadamente, funciona normal, tiene una presión de 10 a 45 milímetros de mercurio. Según la ley de Laplace, que nos dice que la presión es igual a tensión sobre el radio, o sea que la presión dentro de un tubo es inversamente proporcional al radio. ¿Esto qué nos quiere decir? Miren, cuando se unen 2 estructuras tubulares, por ejemplo, el esófago y el estómago, del mismo material, ¿no? Como esófago y estómago, el tubo más delgado, es decir, el esófago, ¿sí?, tiende a permanecer cerrado normalmente y obviamente el contenido va a pasar del esófago hacia el estómago.
Eso es lo normal, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el paciente está tomando un medicamento que va a provocar una pequeña relajación al nivel del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Como indica acá, por un medicamento, droga que va a provocar una pequeña relajación. Entonces, esto va a provocar un aumento del 10% en la circunferencia del esófago, ¿sí? O sea, es decir, del radio del esófago. Y esto va a producir disminución de la presión a nivel del esfínter y el paciente está predispuesto a tener reflujo. Eso nos dice la ley de Laplace, ¿sí? Cualquier aumento de la presión intraabdominal durante la respiración, por ejemplo, por la compresión intraabdominal, se aplica igualmente sobre la ley descrita, ¿sí? Vamos a hablar de los pilares del diafragma. Hemos dicho que los pilares serían importantes, ¿no? En determinado momento se dio mucha importancia al mecanismo de pinza producido por la contracción de los pilares. Ahora se piensa de que es un mecanismo secundario, ¿sí? Pero hay que tomarlo en cuenta. Las cirugías, cuando se hace una cirugía a un paciente con ERGE, siempre se calibran los pilares del diafragma para evitar de que el paciente siga teniendo reflujo, ¿no es cierto? Y miren, desde el punto de vista fisiopatológico, todo esto es lo que le pasa al paciente, ¿sí? ¿Qué va a tener el paciente? Va a tener una alteración anatómica, es decir, se pierde la anatomía, el esfínter está dentro del tórax, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto va a llevar a una incompetencia de la barrera antirreflujo, ¿sí? ¿Y esto a qué lleva? Hemos dicho a una hipotonía, a una disfunción del esfínter y a una hipotonía basal. Esto va a condicionar aumento de las relajaciones transitorias. ¿Y cuál es la consecuencia? Reflujo patológico, lo que habíamos comentado, ¿sí? Y el ERGE se produce cuando existe un desequilibrio, lo que habíamos comentado, ¿no? Entre los factores agresivos y defensivos del esófago. ¿Cuáles son los agresivos? Reflujo ácido péptico y potencia de reflujo. Y los defensivos, el esfínter esofágico inferior, el aclaramiento barrido, el ligamento freno esofágico y los demás, ¿no? Y desde el punto de vista fisiopatológico, 5 hechos hay que tomar en cuenta que tratan de explicar lo que ocurre en el ERGE. La presión del esfínter esofágico inferior. El paciente debe tener buena presión para no tener reflujo, ¿no es cierto? Obviamente, cualquier circunstancia que altere la presión del esfínter esofágico inferior, todo lo que hemos ido comentando, eventualmente va a ser consecuencia de reflujo gastroesofágico o enfermedad de reflujo gastroesofágico. Eso entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? El aclaramiento barrido, es decir, se deben mantener los 3 elementos del aclaramiento barrido gastroesofágico para que el paciente no tenga ERGE. Si se altera alguno de estos mecanismos por todos los factores que hemos comentado, el paciente está susceptible de tener ERGE, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál es una patología que puede alterar la salivación? Hemos dicho, ¿quién se acuerda? Aquí está, el Sjögren, el síndrome de Sjögren, que es una patología autoinmune que se asocia con la artritis reumatoidea, ¿sí? Y que provoca serostomía en el paciente, no produce casi nada de saliva el paciente, ¿sí? Y obviamente altera el aclaramiento barrido. Los factores gástricos, hablamos del síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es el síndrome de Zollinger-Ellison? ¿Alguna vez lo han escuchado? Es un tumor pancreático de células no beta secretor de gastrina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el paciente que tiene esta patología, hipersecreción de ácido y pepsina, ¿no? Están predispuestos a tener reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, este es otro factor que puede predisponer, obviamente, si el paciente tiene este factor gástrico, tiene Zollinger-Ellison, está predispuesto a reflujo, ¿no es cierto? También los colecistectomizados por gastritis alcalina, el colecistectomizado llega a tener un cuadro que se llama reflujo duodeno-gástrico de bilis, ¿sí? Tiene una gastritis alcalina por reflujo duodeno-gástrico. Puede también ser un factor que predispone a alergia, peor si hay enzimas pancreáticas, ¿no? Y para entender lo que ocurre en los factores gástricos, hay que entender de que los componentes del reflujo gástrico aumentan las relajaciones transitorias y obviamente pueden provocar ERGE, ¿no? Hablamos del mecanismo de defensa epitelial para que el paciente obviamente no tenga ERGE, debe mantenerse, o si tiene ERGE, para evitar que haya menor lesión, debe tener adecuadamente funcionando los mecanismos de defensa epitelial, que obviamente son 3, los preepiteliales, epiteliales y posepiteliales. Los preepiteliales están dados por la secreción de bicarbonato y la escasa secreción de agua y moco. Los epiteliales está dado por la mucosa, que es de aspecto pseudoestratificado, de tipo escamoso, es decir, la mucosa debe ser normal para resistir al daño. Y los posepiteliales están dados por el transporte activo de iones, que no van a dejar retrodifundir los iones de hidrógeno para que exista daño a nivel de la mucosa esofágica,
¿sí? Y la hernia hiatal, que ya lo hemos ido comentando varias veces. Si el paciente tiene hernia hiatal, está predispuesto a, obviamente, tener ERGE, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a hablar de los síntomas y signos. ¿Cuáles son los síntomas que va a tener el paciente? Tenemos manifestaciones digestivas y extradigestivas. ¿Cuáles son los síntomas cardinales? La pirosis retroesternal, la regurgitación, las agrieras, ¿sí? Los eructos, la odinofagia, disfagia, ¿sí? Y la hemorragia es poco común, pero puede estar presente. ¿Por qué hemorragia? Porque el paciente puede tener úlceras esofágicas, puede tener erosiones esofágicas, ¿no es cierto? Y puede tener vómitos también, y además hipo y cialorrea. Y las manifestaciones respiratorias, ¿sí? Que puede tener tos irritativa. Ustedes se preguntarán, ¿por qué manifestaciones respiratorias? Porque parte del material que ha refluido del estómago hacia el esófago puede ir a ¿dónde hemos dicho? A la vía aérea, ¿no? Y va a provocar tos irritativa, neumonitis a repetición, asma, cuadros similares a asma bronquial, ¿no? Que se presentan habitualmente de predominio nocturno. También el paciente va a tener laringitis crónica, ¿sí? Por el reflujo permanente puede llegar a tener laringitis crónica y obviamente va a tener disfonía y otalgias. Además, en el paciente con reflujo se puede verificar erosiones a nivel de los dientes, a nivel del esmante del dental de los dientes por el reflujo ácido, ¿sí? Puede haber, ¿sí? Y puede tener manifestaciones cardiovasculares como angina postprandial en el 25% de los casos, taquicardia y palpitaciones, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones del reflujo gastroesofágico verdadero? ¿Quién me responde? ¿Cuáles serán las consecuencias del ERGE? Hemos dicho, muchachos, ¿cuál es la consecuencia que nunca deben olvidarse del ERGE? Las varices, doctor, varices esofágicas. No, las varices son secundarias a hipertensión portal en los pacientes que tienen cirrosis hepática. Lo que nunca debes olvidarte, ¿sí? De que las complicaciones del reflujo es la presencia de esofagitis. Aquí está, mira. Esofagitis, úlceras esofágicas y otras complicaciones más, miren. Entonces el paciente va a tener grados variables de esofagitis porque el líquido que está volviendo el estómago hacia el esófago, ¿qué tiene, muchachos? Ácido, pepsina, enzimas digestivas, enzimas pancreáticas, bilis puede tener entonces la esofagitis es la consecuencia directa del reflujo. Además puede tener úlceras del esófago, 5% de los casos, congestión pericardial, estenosis esofágica por la inflamación severa, 10%, ¿sí? Y puede tener además úlceras superficiales, úlceras crónicas, y este paciente obviamente puede tener, ¿qué hemos dicho? Úlcera de Barrett y esófago de Barrett. Además, estenosis hemorrágica, ¿sí? Vamos al diagnóstico del reflujo. Obviamente, los antecedentes nos van a ayudar. El cuadro clínico, se le puede hacer al paciente la prueba de vigilancia continua de pH en 24 horas de Mester. Esta prueba consiste en colocar un catéter a nivel del tercio distal del esófago que nos permite monitorizar cómo está el pH en 24 horas. Si el pH todo el tiempo está ácido, ¿sí? Está disminuido de 7, es un pH muy ácido, ¿qué vamos a pensar? Evidentemente está teniendo reflujo. Obviamente, eso es muy importante, ¿no es cierto? Y estudio, en los centros que tengan medicina nuclear, se puede hacer estudio con isótopos radioactivos. El mejor estudio para esofagitis es la esofagoscopía, es decir, la endoscopía de esófago. Mejor estudio para hernia hiatal, obviamente, es la radiografía estándar, ¿no? Lo que llamamos esofagograma con vario de esófago, estómago y duodeno. ¿No es cierto? ¿Sí? Mejor estudio para medir la presión a nivel del esfínter esofágico inferior y ver cómo está el peristaltismo. ¿Qué estudio hemos dicho? Que le vamos a pedir para medir la presión a nivel del esfínter esofágico inferior y ver cómo está su peristaltismo. ¿Cuál es el mejor estudio, hemos dicho, muchachos? Manometría. Muy bien, la manometría esofágica. Muy bien, la manometría esofágica, ¿sí? Y todos estos medios de diagnóstico también tenemos, miren, manometría esofágica. No se olviden, yo les puedo preguntar en su examen, ¿para qué sirve la manometría esofágica en el ERGE? ¿Sí? Para dos hechos. Uno, para ver cómo está la presión a nivel del esfínter esofágico inferior y para ver cómo está el peristaltismo, ¿no? También podemos hacer la prueba de perfusión ácida de Bernstein, ¿sí? En 24 horas, que reproduce el dolor de las esofagitis. Más adelante tenemos un dibujito, les voy a mostrar cómo se realiza la prueba de perfusión ácida de Bernstein, ¿sí? Creo que tenemos una imagen, más adelante les muestro. Obviamente tenemos que pedir una radiografía contrastada, esófago, estómago, duodeno con contraste de bario. ¿Cuál creen que ustedes que será el objetivo de pedir esta radiografía? Al que me dice ha estado atendiendo y le aumento 2 puntos. A ver,
¿Quién me dice? ¿Cuál será el objetivo de pedir una radiografía contrastada con bario? Valorar si el paciente tiene o no tiene hernia hiatal, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Cuando al paciente le hagamos ingerir el bario, el esfínter esofágico inferior, ¿dónde va a estar? ¿Va a estar en la cavidad abdominal o va a estar a nivel del tórax? ¿Quién me dice? En las hernias hiatales. A nivel de tórax, doctor. Muy bien, va a estar a nivel del tórax. Entonces, la radiografía contrastada nos ayuda bastante, ¿se dan cuenta? Vamos a ver si existe o no distorsión de la anatomía de la parte terminal del esófago en el paciente que estamos valorando. Obviamente, debemos hacerle una endoscopía y biopsia, y en los centros donde se cuente con, obviamente, un centro de medicina nuclear, se puede hacer una cineradiografía y isótopos radioactivos con tecnesio 99 para valorar la funcionalidad del esófago, para ver si ese esófago que está afectado puede devolver, por ejemplo, el material refluido hacia el estómago, ¿sí? Para eso nos sirve. También estas pruebas podemos hacerle el seguimiento del pH intraesofágico, como habíamos dicho, seguimiento ambulatorio de la impedancia y el pH, esofagografía con bario, pruebas para evaluar los síntomas, ensayo de la supresión de ácido. ¿En qué consiste el ensayo de la supresión de ácido? Cuando tenemos un paciente con ERGE, le podemos dar un inhibidor de un inhibidor de la bomba de protones, ¿sí? Y el tratamiento por 10 días. Si mejora el paciente 10 o 2 semanas, si mejora con el tratamiento, quiere decir que lo más probable que el paciente tiene es ERGE. Entonces, en eso consiste el ensayo de la supresión de ácido, darle inhibidor de la bomba de protones o bloqueantes H2. Hay que hacer un seguimiento del pH intraesofágico para ver cómo está la afecta, y obviamente endoscopía, ¿no? Se puede hacer una endoscopía normal o con cápsula endoscópica, ¿sí? Existe una capsulita que ve todas las alteraciones que puede haber a nivel del esófago, nunca olvidarnos de hacer biopsia esofágica, esofagografía con bario también, y pruebas para la función esofágica, la manometría, ¿no es cierto? Y la impedancia esofágica, que básicamente consiste en medir el pH, como habíamos dicho, ¿sí? Aquí está la manometría esofágica, ¿sí? ¿Cómo se utiliza la manometría? Hay que colocarle al paciente una sonda, ¿no? A través de la nariz, al que llega hasta el esófago, y obviamente hay que medir la presión a nivel del esfínter esofágico inferior. ¿Sí? Aquí están algunas imágenes, como podemos ver. Miren, se está midiendo acá. Aquí está la sonda colocada y se está midiendo la presión y cómo está el peristaltismo. ¿Sí? La prueba de Bernstein, aquí está lo que les decía, ¿sí? Se coloca igual una sonda a nivel del esófago y esta sonda se la conecta, una que tiene solución suero salino normal y otra que tiene ácido clorhídrico, ¿sí? Cuando se instila solución salina normal, al paciente no le duele, pero si se instila obviamente ácido, al paciente le va a doler. ¿Para qué sirve la prueba de Bernstein, sí? Se dice de que esta prueba va a ocasionar los síntomas o reproduce los síntomas ocasionados por el reflujo, ¿sí? Entonces nos puede ayudar con la presunción diagnóstica que estamos teniendo, ¿no? Obviamente la endoscopía nunca hay que olvidarla, ¿sí? Y nunca también olvidar de que en la endoscopía obviamente hay que hacer una biopsia de las zonas sospechosas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Más adelante vamos a hablar de imágenes de endoscopía y de esofagoscopía, no se preocupen. ¿Con qué patologías podemos hacer el diagnóstico diferencial del reflujo? Con la angina de pecho verdadera, úlcera péptica, colelitiasis, una calasia, un asma también, ¿sí? Aquí tenemos algunas clasificaciones endoscópicas, por ejemplo, para valorar un ERGE, ¿sí? Entonces, ¿qué es la clasificación endoscópica de Savary-Muller, ¿sí? Ya la hemos comentado en esofagitis, ¿se acuerdan? Es la clasificación endoscópica utilizada para valorar grados de esofagitis inducidos por ERGE. Para eso sirve la clasificación de Savary-Muller. Grado 1, edema eritema inicial, ¿sí? Grado 2, erosión, 2 pliegues, aquí tenemos. Grado 3, erosión circular, como podemos ver, miren, erosión circular. Grado 4, úlcera, estrechez, esófago corto. Miren, la luz del esófago ya se está complicando, está teniendo el paciente tiene úlceras alrededor y estrecheces, una estenosis, ¿no? Y un esófago corto a consecuencia de la inflamación crónica del esófago. Y el grado 5, miren, ¿qué les llama la atención acá? ¿Quién me puede decir? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué hemos dicho en Barrett?
¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede describir esta imagen? De color rojizo, doctor. Muy bien. Ha cambiado la Ese mucosa a un factor. rojo aterciopelado, ¿te das cuenta? Ha cambiado el aspecto a la visión endoscópica a un rojo aterciopelado. La mucosa normal es esta, pálida y lustrosa. Y mira, aquí tenemos un aspecto rojo y aterciopelado. Entonces, a esta paciente, ¿qué le vas a indicar? ¿Qué le vas a indicar en el momento de la endoscopía? Muy bien. Y en la biopsia, ¿qué esperas encontrar para confirmar un Barrett, hemos dicho? El epitelio cambia a... ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama eso? Metaplasia, doctor. Muy bien, metaplasia. Cambio de un epitelio normal a uno patológico. Es decir, normalmente el epitelio del esófago es escamoso. En este caso vamos a encontrar epitelio columnar con células caliciformes. Ha hecho metaplasia. Entonces, grado 5, epitelio de Barrett. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es una clasificación. Tenemos la clasificación de Savary-Muller modificada. Hay pequeñas variaciones, ¿sí? Por ejemplo, miren, en el grado 5, epitelio de Barrett aislado o asociado a lesiones de grado 1 y 4, es decir, ya nos hablan de lesiones combinadas. Tenemos un grado 3, lesión circular erosiva o exudativa. Aquí está el grado 3, miren, lesión circular, ya con erosiones, con soluciones de continuidad o exudados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así hay que valorar. Aquí tenemos otra vez la Savary-Muller. La Savary-Muller otra vez. Esta es otra clasificación, la clasificación de los ángeles. Varía igual, valora grados de esofagitis, tenemos A, B, C, D, miren, por ejemplo un C, aquí tenemos el C, una o más lesiones mucosas confluyentes, miren, vemos varias lesiones que están confluyendo en la parte médica entre los pliegues mucosos, pero que ocupan menos del 75% de la circunferencia esofágica, no están abarcando toda la circunferencia, entonces en algunos centros utilizan esta clasificación, en otros centros utilizan la Savary-Muller. ¿Sí? Algunos también valoran esta clasificación, la clasificación de Hetzel, ahí está con sus descripciones y los grados. Y este es un resumen, miren, aquí está la Savary-Muller, la clasificación de Los Ángeles, y esta es la de Hetzel. ¿Están de acuerdo? Algunos también utilizan esta otra clasificación, la clasificación de Monterreal. ¿Para qué sirve esta clasificación de Monterreal? Para ver los síntomas que tiene el paciente. Los dividimos en esofágicos y extraesofágicos. Y obviamente vamos a ver los síndromes esofágicos, los clasificamos en síndromes sintomáticos y en síndromes con lesión esofágica, y los extraesofágicos asociados con lesiones establecidas y con asociaciones propuestas con otras patologías. Todo esto se puede hacer, ¿sí? Tenemos la clasificación o consenso mexicano de ERGE, que básicamente clasifica el ERGE en ERNE. ¿Qué es ERNE? ¿Sí? El ERGE no erosivo, quiere decir enfermedad de reflujo no erosiva. Y tenemos el ERGE erosivo, ¿no? Cuando en el estudio endoscópico se detecta daño superficial, es decir, cuando aquí hay erosiones y aquí sin erosiones. Eso nos quiere decir. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos al tratamiento, rapidito, estamos terminando ya. Obviamente el paciente debe disminuir de peso, es muy importante porque los pacientes obesos tienen aumento de presión intraabdominal, eso les predispone a, obviamente, tener en cualquier momento una hernia hiatal o aumentos de la presión intragástrica, y estos dos factores vuelven al esfínter un esfínter hipotónico y obviamente que aumenta sus relajaciones transitorias y esto predispone a alergia, ¿no es cierto? Entonces el paciente debe disminuir de peso. Se recomienda que tome un vaso de agua después de las comidas para arrastrar las partículas que quedan sobre la mucosa esofágica, no ingerir alimentos durante 2 horas antes de acostarse. Si este paciente ingiere alimentos tarde, toda la noche va a tener reflujo. El último alimento que debe ingerir este paciente, 6 de la tarde, y después hacer una caminata para que por gravedad, obviamente, se conserve el mecanismo protector contra alergia, que es el aclaramiento o barrido esofágico. ¿Están de acuerdo? Y obviamente reforzar esto con 1 o 2 cucharadas de antiácido es recomendable. Caminar después de comidas, lo que les decía, para que por gravedad el alimento progrese hacia el estómago y si existe reflujo, fácilmente este reflujo sea devuelto hacia el estómago y se mantenga el mecanismo de aclaramiento barrido. Levantar la cabecera. Obviamente este paciente se recomienda que duerma en posición semifowler, ¿no? 15 a 20 centímetros por encima del nivel del piso para que conserve la gravedad. Dieta blanda, fraccionada, es muy importante, ¿no? Como pacientes, para pacientes ulcerosos, pero este paciente se les recomienda que coma, ¿qué? Bastante proteína. ¿Qué efecto tiene la proteína, hemos dicho, sobre el esfínter esofágico inferior? ¿Aumenta el tono o disminuye el tono del esfínter?
Aumenta, doctor. Muy bien, aumenta el tono, entonces obviamente le va a proteger al paciente para que no tenga demasiado reflujo. La metoclopramida, no solamente la metoclopramida, su nombre comercial, ¿cuál hemos dicho de la metoclopramida? ¿Quién se acuerda? Adecuan, doctor. Muy bien, el conocido Adecuan, ¿no? El Adecuan, ¿sí? Entonces, media hora antes de las comidas. También puede tomar domperidona, el conocido Domperdigest. También puede tomar la cisaprida, su nombre comercial es el Modifical. Como les decía, la cisaprida casi ha sido retirada del mercado porque se han detectado arritmias cardíacas en España, ¿sí? Lo que hay en el mercado es la Mosaprida, ¿sí? Su nombre comercial es el Reflusil, de laboratorios Tecnofarma, y se puede utilizar también la Cinitaprida, su nombre comercial es el Endial, de laboratorios Roemers. ¿Estamos de acuerdo? Y también se puede utilizar el Motigran, ¿sí? El Motigran, su nombre genérico es la Itoprida, que también es un medicamento gastrocinético. Entonces, como verán, es muy importante darle gastrocinético a este paciente. ¿Con qué efecto le darían un gastrocinético? ¿Quién me puede responder? ¿Cuál será el motivo de darle un gastrocinético? Evita los vómitos, doctor. No. ¿Otro? Ayudar en el peristaltismo, doctor. Muy bien, muy bien. O sea, básicamente es para mejorar. El paciente, si toma el medicamento una media hora antes, cuando coma el alimento y cuando esté por tener el reflujo, ¿sí? Entonces, el peristaltismo del esófago está mejorado, está incrementado con el gastrocinético. Entonces, fácilmente va a devolver el material refluido hacia el estómago y va a haber menor probabilidad de daño a nivel del esófago. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el objetivo. ¿Le darían al paciente bloqueantes H2 e inhibidores de la bomba de protones? Sí, porque si el paciente tiene reflujo, ¿sí? Obviamente ese reflujo va a tener menor carga ácida y menor probabilidad de daño a nivel del esófago. ¿Están de acuerdo? Pueden darle, por ejemplo, si utilizan inhibidores de la bomba de protones, pueden darle omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol y dexlansoprazol. Son los 6 inhibidores de la bomba de protones que habitualmente hay en el mercado, ¿no? No usar atropina, anticolinérgicos, pues deprime el esfínter esofágico inferior. Estimulantes colinérgicos, es decir, como las drogas parasimpático-miméticas, disminuyen la cantidad de ácidos que requiere el paciente. Se debe proscribir cigarrillo, alcohol, café, cítricos. ¿Por qué hemos dicho? Por ejemplo, el chocolate, ¿por qué no debe ingerir el paciente, hemos dicho? Una tortura, ¿no? ¿Qué efecto tiene la teobromina del chocolate, hemos dicho, sobre el esfínter? Disminuye la presión del esfínter esofágico inferior y predispone al reflujo, ¿sí? No diazepam, es decir, no debe recibir este paciente benzodiazepinas, no diazepam, bromazepam, tetrazepam, clonazepam, ¿sí? El conocido, por ejemplo, prazolam, no, porque relaja el esfínter esofágico inferior, no meperidina, progesterona y teofilina, relajan el esfínter, ¿sí? Hormonas como la gastrina, bombecina, sustancia P, sí, porque mejoran el tono del esfínter. Los procinéticos nos ayudan decisivamente. Aquí está lo que les decía, Endial, cinitaprina, reflusil, mosaprida, de Tecnofarma. Este es de Roemers, la domperidona, Tecnofarma, tiene menos efectos colaterales que la metoclopramida. Y el Motigran, ¿se acuerdan? ¿Qué compuesto hemos dicho que tiene el Motigran? Aquí está, la itoprida, ¿se acuerdan? ¿Sí? Obviamente, para proteger la mucosa podemos darle sucralfato, magaldrato, que son protectores específicos de la mucosa gastroduodenal, ¿sí? De la esofágica también, y se le pueden dar al paciente los nombres comerciales del sucralfato, no se olviden, el conocido Ulcogant de laboratorios Merck y el conocido Gastrum de laboratorios Terbol, ¿no? Y hablando de antiácidos, podemos darle, por ejemplo, el hidróxido de magnesio y aluminio, el conocido Neutravit, ¿sí? El conocido Bonagel Plus, que además de tener hidróxido de aluminio y magnesio, tiene un antiflatulento, que habitualmente es el dimetil polisiloxano, ¿sí? O puede tener simeticona también, ¿sí? Y obviamente existen medicamentos, muchachos, inhibidores de las relajaciones transitorias. Entonces, si el paciente toma medicamento que va a inhibir las relajaciones transitorias, ¿mejorará el paciente su cuadro eventualmente de ERGE? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Obviamente que sí, ¿no? ¿Y qué medicamentos puede tomar? Baclofeno. Es un agonista GABA, 5 a 20 miligramos 3 por día, ¿no? Sus efectos secundarios, somnolencia y mareos, y hay que suspender medicación que afecta la función del esfínter esofágico inferior. Todos los medicamentos que hemos comentado, ¿se acuerdan? ¿Sí?
Este es un resumen. Y obviamente si el paciente, a pesar de todo el tratamiento médico, no mejora, y obviamente es candidato a tratamiento quirúrgico. Y para tratamiento quirúrgico hay que valorar irritabilidad, hallazgo de lesiones ulcerosas en endoscopía, estenosis, hemorragias severas, todo esto hay que valorar para tratamiento quirúrgico. Si tiene hemorragias severas, tiene erosiones, tratamiento quirúrgico. Si tiene demasiada enfermedad broncopulmonar, quiere decir que hay mucho reflujo y es parte de ese reflujo está yendo a la vía aérea, tratamiento quirúrgico. Enfermedades concomitantes, tratamiento quirúrgico. Si el paciente tiene un grupo sanguíneo B negativo, usted se esperaría y le diga, no, a ver, veremos unos 2 meses más. ¿Se puede conseguir la sangre en nuestro medio B negativo o AB positivo? ¿Se puede conseguir? No. Entonces, tratamiento quirúrgico. Obviamente, ¿no? Los objetivos de la cirugía es realizar movilización del esófago. Es decir, si el esófago, a consecuencia de una hernia hiatal, está dentro del tórax, hay que devolver ese esófago a la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Lo suficiente para que quede en el abdomen, ¿no? 3 a 4 centímetros de él. Mantener ese segmento del esófago en el abdomen mediante fijación, porque si está dentro del estómago o de la cavidad abdominal, que hemos dicho, que la presión a nivel del esfínter esofágico inferior es normal. Ese paciente, ese esfínter se cierra normalmente y va a evitar el reflujo. ¿Estamos de acuerdo? Calibrar el orificio cardial, ¿sí? Obviamente esto se refiere a suturar los pilares del diafragma. Pueden estar alterados puede estar alterado el hiato esofágico del diafragma y el orificio cardial. Entonces, obviamente hay que calibrar con sutura este daño que puede haber a ese nivel, recuperar o restaurar la función del esfínter esofágico inferior, impedir reflujo de contenido duodenal, porque es muy irritante. ¿Está? Hay algunas técnicas quirúrgicas que existen para el tratamiento quirúrgico. Tenemos la de Belsey, es una fundoplicatura a 270 grados del esófago. ¿Qué es fundoplicatura? Quiere decir suturar la curvatura mayor del estómago, o sea, liberar la curvatura mayor del estómago, pasarla por detrás o por la cara posterior del esófago y suturar esa curvatura mayor a la cara anterior, ¿sí? Entonces hay fundoplicatura de 270 grados, se llama la técnica de Belsey. Con esta técnica se logra, ¿sí? Formar, ¿sí? Una válvula en esa zona que va a mejorar obviamente el erge que tenía el paciente y obviamente va a mejorar bastante sus síntomas, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, miren, entonces, en otra imagen les voy a mostrar, aquí tenemos la técnica de Nissen, igual es una fundoplicatura ya no a 270 grados, a 360 grados, esta es la técnica más utilizada, goza de popularidad, miren, aquí está la curvatura mayor, aquí está el esófago, entonces, ¿qué se hace? Se libera la curvatura mayor, se la pasa por detrás, por la cara posterior del esófago, miren, se pasó por detrás de la cara posterior del esófago, y se sutura ¿dónde? En la cara anterior del esófago. ¿Qué se ha formado? Una válvula, ¿sí? Un lugar donde fácilmente va a evitar el erge que tenía el paciente. Ese es el objetivo de la técnica. Todo esto seguramente lo van a ver con su profesor de cirugía. Tenemos la técnica de Hill desde 1967. ¿En qué consiste? En fijar el estómago eventualmente que estaba ascendido dentro del tórax, una gastropexia. ¿Qué quiere decir pexia? Fijación, ¿no es cierto? Hay que fijar el estómago y el esófago a la cavidad abdominal. Hay que hacer un cierre del orificio hiatal por detrás del esófago y anclaje de la unión gastroesofágica a la pared preaórtica para que el esfínter esofágico inferior esté dentro de la cavidad abdominal y tenga buen tono. ¿Estamos de acuerdo? La técnica de la Rain desde el 71, calibración del cardis, ¿no? Complementaria a la técnica de Hill. Todo esto mejora la funcionalidad, ¿sí? Y ese es el temita, muchachos, que quería mostrarles de erge, ¿sí? Han visto varias cosas, seguramente varias dudas que hemos ido aclarando, ¿sí? ¿Alguien me puede repetir para que no se olviden, muchachos, cuáles son los 7 mecanismos antirreflujo? Para que no se olviden. ¿Alguien me puede repetir los 7 mecanismos